Muy buenos días, estimados estudiantes. Iniciamos el año lectivo con algo que ya habíamos visto previamente, el manejo de los números reales. También dentro de lo que vimos al inicio fue la forma en cómo los números en sí se caracterizaban en base a ciertas peculiaridades que tenían. Teníamos números naturales, números enteros, números reales, números irreales y todo ese conjunto de números que permiten que nosotros en la matemática podamos encontrar respuesta. Hoy vamos a ver una de las particularidades de los números, la potenciación y la radicación, pero concretamente las propiedades de la potenciación y de qué manera nos sirve este artilugio o esta forma de manejar los números para resolver grandes problemas. Bienvenidos a Matemática. Esta clase la vamos a dedicar al suizo Leonhard Paul Euler, que nació el 15 de abril de 1707 y falleció el 18 de septiembre de 1783, conocido como el príncipe de la matemática. En YouTube está subida una película magnífica sobre él. Cuando la vean, pues entenderán por qué lo conocen como el príncipe de las matemáticas. Empezamos. Propiedades de las potencias. Antes que nada, recordemos qué es una potencia. Matemáticamente, una potencia expresa una multiplicación de un número por sí mismo y consta de dos elementos, la base y el exponente. Pongo un número de ejemplo, 2 elevado a la sexta o 2 exponente 6. El 2 es la base, es decir, el número que vamos a multiplicar por sí mismo. ¿Pero cuántas veces? Para eso está el exponente, también conocido como potencia, que indica cuántas veces se usará como factor al multiplicar por sí mismo el número de la base. Es decir, vamos a tener que multiplicar el número 2 6 veces consecutivas. Vamos con el primer ejemplo. ¿Para qué sirve entonces la potencia? Supongamos que nos piden multiplicar 8 veces el número 3. Y aquí está. Nos toca repetir el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces. Es decir, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, etcétera, etcétera, hasta llegar a la octava vez de la repetición. Y nos va a dar 6.561. Miren qué tan largo se hizo y obviamente la respuesta es grande. Más rápido se puede utilizar la potencia y lo único que hago es poner la base 3 y el exponente 8, porque nos piden 8 veces multiplicar al 3 y la respuesta es la misma, 6.561. Vamos con otro ejemplo. Esta vez vamos a multiplicar 8 veces el número 5. Solamente hemos subido 2 unidades. Nuevamente empezamos 5 por 5 por 5 o 8 veces. Su respuesta va a ser 390.625. En potencia se expresaría 5 elevado al exponente 8 y la respuesta vuelve a salir lo mismo. Entonces vamos entendiendo para qué sirven las potencias, para resumir operaciones que son repetitivas y de esa manera ahorramos tiempo, ahorramos espacio. Muy bien, empecemos ahora sí con propiedades de la potencia. Vamos a utilizar este esquema. Pongo la propiedad y a continuación pongo un ejemplo. Empezamos con la primera propiedad. Toda base elevado al exponente 0 siempre nos va a dar 1. En algún momento, más adelante, voy a subir un video explicando por qué todo número elevado al exponente 0 da 1. Bien, un ejemplo. 3 a la 0, 1. 7 a la 0, 1. 14 a la 0, 1. Inclusive números negativos, 6 a la 0, también nos dará 1. Repito, toda base elevada a un exponente 0 siempre nos va a dar 1. Segunda propiedad. Toda base elevada al exponente 1 es lo mismo que la base, es decir, repito el valor de la base. Ejemplo, 4 a la 1, 4. 9 elevado al exponente 1, 9. Menos 8 elevado al exponente 1, menos 8.
Menos 14 a 1 positivo, menos 14. Se repite la base. Tercera propiedad. Esta propiedad, si se dan cuenta, la base está repetida, a por a la m por a la n, pero en cambio los exponentes son diferentes. ¿Cuál es la solución? Repito la base y sumo los exponentes. En la multiplicación de dos bases iguales con exponentes diferentes, sumo los exponentes y no me hago problema. Ejemplo, 2 al cubo por 2 a la cuarta. La base es 2 y se repite. El exponente en el primer caso 3, en el segundo 4. ¿Qué hago? Sumo los exponentes. 3 más 4, 7. Y la base la repito. 2 a la séptima, 128. La cuarta propiedad, en cambio, si aquí fue la multiplicación en la tercera, vamos a dividir la misma base, pero el exponente cambia. Como en el caso de la multiplicación sumamos, en el caso de la división restamos los exponentes. Ejemplo, 4 a la octava dividido para 4 a la tercera. La base es 4, pero el exponente, al ser diferente, lo resto. 8 menos 3, 5. 4 elevado al exponente 5, que nos da 1024. Vamos a la quinta propiedad. Potencia de una potencia. Cuando tengo una potencia a la m elevada a otra potencia a la n, lo único que hacer es repito la base a y multiplico los exponentes m por n. Ejemplo, 6 elevado al cubo y elevado a su vez al cuadrado. Mantengo la base 6 y multiplico los exponentes. 3 por 2, 6 elevado a la 3 por 2, 6. Y la respuesta, 46.656. Sexta propiedad. Cuando en cambio, ojo a esto, aquí póngale atención. El exponente se repite, pero la base es diferente. El exponente se repite y la base es diferente. A la m por b a la m. Puedo hacer un factor común, como se vio en el caso de factorización, primer caso. A por b lo mantengo en el paréntesis y como el exponente es el mismo, lo elevo, lo saco del paréntesis y elevo todo lo que quedó en el interior a ese exponente. A la m por b a la m es igual a por b elevado a la m. Ejemplo, 6 al cubo por 2 al cubo. Las bases son diferentes y el exponente igual. ¿Qué hago? Multiplico las bases 6 por 2 y el cubo lo saco fuera de esa multiplicación y me queda 6 por 2, 12 al cubo, 1728. Y de esa manera simplifiqué esa operación. Vamos a la séptima propiedad. A la m dividido para b a la m. Si se dan cuenta, los exponentes son iguales y en cambio las bases diferentes. Es una división. Exactamente lo mismo. Divido a entre b y el exponente lo saco de ese paréntesis y lo mantengo allí. Ejemplo, 6 al cubo dividido para 2 al cubo. Saco al exponente, interiormente dejo 6 para 2 a 3. Como estaba al cubo, su respuesta va a ser 27. Vamos a la octava propiedad. Esta vez, miren, hay un exponente con una base a la m, que multiplica a otra base con otro exponente diferente y a su vez todo ese conjunto se eleva a otro exponente p. Aquí se aplica una propiedad distributiva. La letra p pasa a multiplicar a ambos exponentes, es decir, a elevado a la mp por b elevado a la np. Reparto el exponente de afuera con los que están adentro. Ejemplo, 3 al cuadrado por 5 al cubo y a su vez elevado al cuadrado. Mantengo la base 3, pero el exponente externo lo meto y multiplico al 2. 3 elevado a la 2 por 2, que multiplica a 5, que tenía exponente 3, y ahora se multiplicará por el exponente externo, 3 por 2. Realizo esas operaciones. 3 elevado a la 2 por 2, 4. 5 elevado a 3 por 2, 6. Hago la multiplicación de los exponentes, es decir, ya aplico la potencia. 3 elevado al exponente 4 da 81.
5 elevado al exponente 6 da 15.625.